El Exorcista es una obra maestra del cine de terror y del cine en general. Este año, en el que se nos fue su director, William Friedkin, después de casi medio siglo de la primera, se estrena El Exorcista Creyentes, que al parecer no va a tener en cuenta ninguna película después de la original. Y tal vez ignorar las secuelas no es una mala idea. En este video vamos a hacer una revisión de la saga para analizar cómo fueron las 3 películas y media que le siguieron a la obra maestra de 1973. ¿3 películas y media? Ya vamos a hablar de eso. De la primera no voy a decir mucho. Ya hice un video analizando la película y el contexto social que hizo que causara un impacto tan grande. Friedkin adaptó magistralmente la novela de su amigo William Peter Blatty. Cuando le ofrecieron a ambos trabajar en una secuela, lo intentaron, pero después de darle vueltas, concluyeron que no tenía sentido. Warner no iba a renunciar a ordeñar una vaca tan lucrativa, así que acudió a John Boorman para tomar el lugar de director de Friedkin y a William Goodhart el lugar de guionista de Blatty. Y así tuvimos la segunda entrega de esta saga, Exorcista 2, El hereje. Uf, qué película complicada. La historia se sitúa en un hospital psiquiátrico donde está Regan MacNeil, una vez más interpretada por Linda Blair, lidiando con los efectos que le dejaron la posesión y exorcismo de la película anterior. El padre Merrin, interpretado por Max von Sydow, y el padre Karras, interpretado por Jason Miller, no están presentes por razones obvias, aunque a través de flashbacks Merrin aparece. Y Chris MacNeil, la madre de Regan, encarnada en la primera película por Ellen Burstyn, también está ausente porque el guión de la secuela no convenció a la actriz. Tenemos 2 personajes nuevos, la doctora Jean Taskin, psiquiatra que atiende a Regan y representa el lado de la ciencia, y el padre Lamont, que aparece para investigar la muerte del padre Merrin durante el exorcismo y representa el lado de la fe. Este planteo es uno de los problemas de esta secuela. El cura y la psiquiatra personifican una lucha entre ciencia y fe que no tiene sentido. Let's stick to science. Don't hide behind science, you're better than that. El exorcista ya había mostrado que el caso de Regan estaba fuera del alcance de la ciencia. Chris MacNeil lleva a su hija a cuanto doctor es posible hasta agotar todas las dudas de que esto se trata de un caso sobrenatural. Entonces, volver a traer la posibilidad de la ciencia parece una equivocación, sobre todo de la forma en que lo hacen acá. La doctora Taskin tiene una especie de máquina de hipnosis que te permite acceder al subconsciente y las memorias de la otra persona que se conecta al aparato, y así quiere acceder a la memoria de Regan para ver qué fue lo que le pasó. Es una cosa rarísima que más que a la ciencia pertenece a la ciencia ficción, por lo que ese costado científico, además de ser innecesario, está mal representado. Y por el lado del padre Lamont, las cosas no son mejores. Se supone que viene a tomar el lugar de cura con dudas sobre su fe que ocupaba el padre Karras. Pero de Karras conocimos toda una historia que explicaba de dónde venía su crisis religiosa. En esta película, Lamont, cuando comienza la trama, tira algún diálogo donde dice haber perdido la fe, pero el resto del tiempo se comporta como alguien absolutamente convencido del poder y la bondad de Dios. La falta de fe nunca es realmente un tema, ni es parte de la evolución del personaje. Today, wherever I look, I see only evil. God has fallen silent. Su investigación lo lleva a descubrir que el mismo demonio que poseyó a Regan años antes había atacado un pueblo de África en forma de plaga de langostas, pero un niño del lugar había desarrollado poderes especiales para luchar contra él, y al parecer la razón por la que ese demonio atacó a Regan es porque ella tiene poderes psíquicos de sanación. El hereje abre una temática de elegidos, de mártires, personas que recibieron un don de Dios y por eso el espíritu maligno va tras ellos. En la primera película, parte del terror de la situación es que era una familia cualquiera a la que le toca vivir ese calvario, simple gente inocente. Y no es que una secuela tiene que hacer lo mismo que su antecesora. Me parece bien que innove y explore nuevas ideas, pero esas ideas tienen que ser buenas y estar bien desarrolladas. Estos conceptos de elegidos y de ciencia versus fe no tienen lugar en esta historia, al menos no como están contados. Y todo esto lleva a un clímax del padre Lamont enfrentándose al demonio, que más que el exorcista parece la parodia de Scary Movie 2.
En definitiva, esta película es una decepción por donde se la mire. A nivel de guión, a nivel de actuaciones, de creación de un clima de terror, de dirección con esa manía que tiene por los reflejos que no conduce a nada. Solo es recomendable para los muy fanáticos de la primera que quieran ver un poco del pasado del padre Merrin, pero en general es una secuela pésima que decepcionó al público, excepto a Pauline Kael y Scorsese. La mala recepción de El hereje retrasó los planes de una tercera entrega, pero en 1990 llegó El Exorcista 3. Así directo, sin ponerle 2 puntos y una aclaración. Simplemente El Exorcista 3. En este caso, William Peter Blatty decidió no solo volver a encargarse del guión, sino también de la dirección de la película, que está basada en otro de sus libros, Legión. Esta novela retomaba algunos personajes de la anterior y mezclaba esa trama de terror con una trama policial, pero no incluía ningún exorcismo. Blatty se vio obligado por Warner a agregar una escena de un exorcismo y así poder venderla como una secuela de la película original. De otra forma, el libro no sería adaptado. En esta historia, el detective Kinderman, que no tuvo mucho para hacer en la primera película, es el personaje principal, ahora interpretado por George C. Scott. Y tiene que enfrentarse al espíritu de un asesino serial que poseyó el cuerpo del padre Karras justo después de que murió al caer por las escaleras luego del exorcismo. Por eso algunas veces vemos al actor que interpreta el papel de Karras y otras vemos la imagen del asesino, personificado por Brad Dourif. Es curioso que 2 años antes Brad Dourif hizo su papel más icónico como un asesino serial que traspasa su espíritu a un muñeco en Child's Play, la primera película de la saga de Chucky, y ahora le toca hacer de otro asesino serial cuyo espíritu invade los cuerpos de otras personas. Esta secuela, en general, está bien. Tiene actuaciones infinitamente mejores que la anterior, una fotografía mucho más competente que ayuda a crear el clima deseado, y se nota que Blatty conoce su propia historia y sabe qué temas incorporar y cómo. Tiene momentos que son realmente efectivos, como las escenas de Brad Dourif, y algunas imágenes blasfemas y aterradoras que generan una buena atmósfera. Pero si bien Blatty era un gran escritor de novelas de terror, no pudo traducir todo ese talento a una producción audiovisual, y además tuvo que luchar con las insistencias del estudio. Por eso también hay momentos que resultan bastante absurdos, como una escena de sueño muy rara. Ese es Samuel Jackson. Y el tema del exorcismo entra en la historia de forma muy forzada. En líneas generales, está bien. Comparada con la primera, es otra secuela decepcionante. Comparada con la segunda, es Psicosis, Una mujer poseída o Cairo. Después de que El hereje aparentemente había aplicado una estrategia de tierra arrasada y no quedaba más por hacer, El Exorcista 3 logró salir airosa, no recurriendo a la figura del padre Merrin, sino al detective Kinderman y al padre Karras. Pero no podían simplemente dejar esta saga en paz. Y dentro de unos años, el padre Merrin volvería. Acá es donde me toca explicar lo de 3 películas y media. Ya estábamos en el siglo XXI, pero aún persistían las ganas de lucrar con la saga, por lo que se buscó hacer una precuela. El encargado de dirigirla era Paul Schrader, guionista de Taxi Driver y más recientemente director de películas como First Reformed y The Card Counter, pero al estudio no le convenció su trabajo. No estaban de acuerdo con su acercamiento de thriller psicológico y querían algo que se asemejara más al terror moderno, para que sea más comercial. La decisión fue de reescribir y volver a filmar la película, esta vez a cargo de Renny Harlin, director de Duro de Matar 2 y Pesadilla 4. Así fue como en 2004 se estrenó El Exorcista: El Comienzo, que fue un fracaso total con la crítica y el público. Por lo tanto, el estudio le permitió a Paul Schrader terminar su propia versión y en 2005 salió Dominion, precuela del Exorcista. Entre ambas películas se cambian algunos personajes y actores, y aunque tienen algunos detalles diferentes, la historia a grandes rasgos es la misma y ambas están protagonizadas por Stellan Skarsgård, que interpreta a un joven padre Merrin que en 1946 es llamado a una excavación arqueológica donde ocurren hechos extraños en una región de Kenia, en ese momento ocupada por los ingleses, cuando no Inglaterra saqueando a otros países. Because the British have proved so trustworthy. I suppose you haven't seen the British Museum. Everything in it was looted from sites like that.
Merrin está atravesando una crisis de fe después de haber tenido un encuentro con soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial que lo obligaron a hacer algo que no quería hacer. En la versión de Harlin, el comienzo, eso está representado de una forma muy burda. Mientras que en Dominion es más real y está mejor incorporado, porque después retoma esas experiencias de Merrin para hacer un paralelismo interesante entre los nazis y los ingleses colonizadores. Las diferencias a la hora de tratar este tema son una muestra perfecta de lo distintas que son ambas versiones. El comienzo es así, burda, tosca. Es un amasijo de clichés del peor tipo de cine de terror, como jumpscares baratos o jumpscares dentro de sueños para que una vez que el personaje se despierta asustado se pueda meter otro jumpscare. Con un pésimo montaje que no construye una sensación de ritmo, una fotografía horrible con colores lavados y una iluminación plana que no pone énfasis en nada, y unas hienas hechas con un CGI lamentable. Dominion, por su lado, busca crear un clima inquietante más que poner sustos cada 2 minutos. Tiene una forma mucho más enfocada de contar la historia. La fotografía es mucho mejor, no genial, pero mejor. Y bueno, tienen las mismas hienas de CGI y de hecho acá son peores porque como las muestran de día ni siquiera las pueden disfrazar con falta de luz. Ninguna de las dos es realmente buena, pero la diferencia de calidad entre ambas se nota. El comienzo no tiene un propósito claro más que el de estar desesperada por asustarte, esforzándose demasiado, y termina siendo un rejunte de escenas donde pasan cosas pero no se llega a nada. Dominion se preocupa por contar una historia, sin arrastrarse para causar miedo, siendo así más efectiva. Incluye una temática interesante sobre cómo la maldad del humano puede ser tan terrible como la maldad de un demonio. Tiene un propósito claro, aunque no está bien logrado. No recomiendo ninguna, pero si verdaderamente tenés muchas ganas de ver el primer encuentro del padre Merrin con el demonio y podés obviar algunas cosas ridículas, Dominion es la mejor opción. En definitiva, la malograda saga de El Exorcista tiene una obra maestra, una película buena y una mala. Aparte tiene 2 chistes mal contados. ¿Se podrá mejorar este promedio con la nueva secuela? Habrá que verlo. Esta película, dirigida por David Gordon Green, supuestamente es la primera de una trilogía, igual a lo que ya hizo este director con la saga de Halloween, y va a traer al único personaje de la película original que no había sido tomado en cuenta por las secuelas, Chris MacNeil, lo que significa el regreso de Ellen Burstyn a la saga. Esperemos que este sea el comienzo de la vuelta de esta franquicia a la grandeza y así los espíritus de William Friedkin y William Peter Blatty puedan descansar en paz.